Muy buenas a todos y bienvenidos. Mirad, vamos a hablar sobre la carga de entrenamiento y en este caso sobre el volumen. Y os voy a dar algunas cuestiones que creo que os pueden ayudar al menos a programar vuestro entrenamiento, a llevarlo de manera individual y a entender un poco cómo funciona el cuerpo, sobre todo cómo funcionan los procesos de adaptación para ajustar las cargas. Porque todo esto es tremendamente complicado y es muy difícil determinar cuál es el volumen ideal de trabajo y, bueno, en definitiva, cuál es la carga de entrenamiento ideal para cada uno. Yo sé que a veces me preguntáis que os diga recetas. Lo he dicho muchas veces. No doy recetas precisamente porque no existen. Porque un entrenador se encarga de ajustar todo esto en base a principios de entrenamiento y en base a la individualidad de su deportista. Porque todos los deportistas no toleran, por supuesto, la misma carga de entrenamiento. Que la gente busca recetas y demás, genial, pero realmente no es lo óptimo. Y para un público generalista, pues podría valer. Pero cuando buscamos afinar y cuando buscamos cierto rendimiento, pues aquí hay que ir a unos procesos de ajuste mucho más finos, ¿vale? Así que, como decía, hablemos de la carga de entrenamiento. La carga de entrenamiento está definida por una serie de elementos, entre ellos el tipo de ejercicio, ¿no? Cómo es ese estímulo en su forma y por la magnitud de este. Y la magnitud está computada por la intensidad y el volumen. La intensidad sería el aspecto cualitativo y el volumen sería básicamente el aspecto cuantitativo, es decir, la cantidad de ese estímulo que le voy a dar al organismo y que va a provocar un determinado efecto en un determinado sistema orgánico, ya sea el cardiovascular, el muscular, el nervioso, etcétera, etcétera, o en varios a la vez. Bien, como regla general, tengo que decir que a mayor volumen, por supuesto, siempre realizado con la intensidad adecuada, le debería corresponder un mayor rendimiento. Creo que esto es algo que todo el mundo entiende. Si yo estoy haciendo lo correcto, si las características en cuanto al tipo de ejercicio, la orientación de este y demás son las correctas y la intensidad es la correcta, pues cuanto más haga, más voy a ganar. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Creo que todo el mundo entiende que cuanto más trabaje, siempre y cuando sea efectivo, siempre y cuando sea un trabajo útil, más dinero va a ganar. Cuanto más estudie, siempre y cuando sea un tiempo efectivo, más posibilidades de éxito va a tener. Creo que esto es razonable y todo el mundo lo entiende. Ahora bien, no por hacer más se va a mejorar más. Esto creo que todo el mundo lo tiene claro y entiende que hay que ajustar ambas variables, tanto la intensidad y las características de esta carga como el volumen. Y esto sigue lo que estáis viendo en el gráfico, sigue una relación en forma de U invertida en la que a más volumen, repito, a las características idóneas o ideales, más rendimiento, pero llegará un punto en el que si me paso, pues evidentemente voy a entrar en un sobreentrenamiento y no voy a obtener más rendimiento. Volvemos a lo de antes. ¿Cuál es el volumen óptimo? Es decir, ¿dónde está este punto que a mí me hace ganar lo máximo posible? Pues no tengo ni idea. Si hablamos de entrenamiento de fuerza, no os puedo decir un número determinado de series. Si hablamos de entrenamiento de velocidad, tampoco os puedo decir un número determinado de metros. Hay una horquilla de valores donde nos solemos mover habitualmente, pero esto es completamente individual. Depende del momento de la temporada, depende del tipo de trabajo que estemos haciendo, de la modalidad de ejercicio. No es lo mismo para la fuerza que para la resistencia, que para la velocidad pura, pliometrías y todas aquellas modalidades u orientaciones que tengamos. Y no es lo mismo para cada uno de los deportistas. Pero bueno, os voy a dar unas pautas muy sencillas para intentar determinar cuál es ese supuesto volumen óptimo. Podéis ir al ámbito científico, podéis basaros en evidencia, podéis coger los libros que os dé la gana, pero la realidad es que nadie, a ciencia cierta, os va a dar un número exacto. Y esto es así porque no los tenemos, así de simple, y porque trabajamos con sistemas biológicos que cada uno funciona de una manera. Es decir, cada persona es un mundo, cada persona tolera la carga de una manera diferente, y hasta que no tengamos pues más herramientas para de alguna forma más precisa determinar esa horquilla, no vamos a poder darla de manera cerrada. Y repito, esa horquilla es muy difícil que demos con el número exacto, por no decir imposible. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues a base de observar la relación entre los componentes de la carga y el rendimiento, es decir, a base de ensayo-error, yo puedo determinar cuánto o qué dosis, ese aspecto cuantitativo, es el mejor. ¿Y esto en qué se traduce? En que tengo que haber entrenado mucho y en que tengo que haberme equivocado, en que tengo que haber infraentrenado y en que tengo que haber sobreentrenado. Y a partir de ahí yo puedo determinar ese punto intermedio que a mí personalmente me va bien o como entrenador que a mis deportistas les va bien, siempre con el feedback de esto, escuchando lo que te digan y observando la individualidad de cada uno. Y esto se basa en la experiencia de entrenamiento. Quien la tiene bien y quien no la tiene, pues es algo que tiene que adquirir.
Del mismo modo, si hablamos de trabajo de fuerza, y en este caso trabajo de velocidad, del sprint o de carrera, de resistencia incluso, la dosis de una sesión de entrenamiento normalmente viene determinada por los objetivos de intensidad. ¿Y en qué se miden los objetivos de intensidad? En la velocidad, es decir, a cuánto quiero correr, si es resistencia, a un ritmo determinado del kilómetro, pues esa es mi intensidad, que la puedo asociar a un consumo de oxígeno. Por ejemplo, si hablamos de sprint, ¿a cuánto voy? ¿Al 100% o al 90 y tantos por cien? Porque es un sprint, porque es velocidad. Pues ¿cuál es, digamos, la manera de determinar cuál es el volumen óptimo? Pues lo más razonable es pensar que en el momento en que yo reduzca la intensidad que tenía programada, estoy fuera y no tengo que seguir trabajando. De ahí que, como me hayáis visto muchas veces en los vídeos y en los últimos que he subido, midamos, por ejemplo, la velocidad de los levantamientos en el entrenamiento. Y ya os recuerdo que tengo un curso precisamente explicando todo esto de manera detallada en Patreon y que podéis ir a él si pincháis en el enlace de abajo. Esta velocidad, en definitiva, es la que nos va a marcar el volumen necesario. Resumiendo y de manera sencilla, si estoy haciendo sprints y los tengo que hacer al 100% y el 100% es que tengo que ir a 4,3 segundos en los 30 metros, en el momento que yo vaya por encima de esos 4,3 segundos, pues estaré fuera de la intensidad prevista, ya no estaré al 100% y por lo tanto se acabó mi sesión de entrenamiento. Así de simple. Y ahora surge aquí otra pregunta. ¿Debo de todos los días entrenar hasta que note que pierdo la velocidad o que pierdo la intensidad programada? Es decir, ¿debería de entrenar cercano o incluso al fallo, hablando del entrenamiento de fuerza y también del entrenamiento de velocidad? Pues la respuesta, esto lo he dicho también muchas veces en muchísimos vídeos, es obviamente que no. Porque para un día está bien, para dos está bien, para un proceso de carga donde quiero trabajar incluso a nivel psicológico está bien, pero todos los días evidentemente me voy a quemar. Y como os he dicho, cada deportista tiene un umbral de carga determinado y una tolerancia al volumen determinada. Os he puesto esta imagen porque la puse en una miniatura para un vídeo de YouTube que subí también hace poco y bueno, no refleja de la mejor manera la realidad, pero creo que puede ser indicativo y me resulta bastante gráfico. Tenéis tres atletas, uno soy yo, otro es Manu y otro es José Luis. Somos tres atletas con un perfil completamente diferente. A mí no me echéis muchas cuentas porque aparezco en la foto, simplemente porque me puse, porque el canal es mío y ya está. Pero os pongo, por ejemplo, el ejemplo de Manu y José Luis. Dos atletas de alto nivel, muy jóvenes, pero que tienen tolerancias distintas al volumen. Por lo que yo he podido observar y ver, por ejemplo, José Luis tiene una tolerancia al volumen mayor que la de Manu. Es decir, Manu tolera menos volumen de trabajo y por lo tanto esto no implica que sea más flojo ni que tenga menos mérito. Simplemente es un atleta que tiene que trabajar con menos volumen. Así de simple. Y no debe dar miedo a reducir las cargas de trabajo con él. ¿Por qué? Pues por mil cosas. Por su perfil fisiológico, en este caso el tipo de fibra, por sus características musculares, por su perfil psicológico también, porque la afronte de una manera u otra. Repito que esto no es ningún estigma de hago más o hago menos, y me he puesto yo ahí en medio y vamos a suponer que yo soy el perfil intermedio, aunque no soy ninguno de ellos. Yo me considero también un atleta de bajo volumen y en este caso sí que me lo achaco a nivel psicológico. Me cuesta afrontar determinados volúmenes que a veces reconozco que debería hacer un poquito más. ¿Esto qué viene a significar? Pues que normalmente tenemos perfiles o tres perfiles de tolerancia al volumen. Repito, no quiere decir que sea en el caso de los tres atletas que estamos aquí. Lo he puesto porque la foto me cuadraba y no tenía ganas de diseñar otra nueva y perder el tiempo. Pero normalmente tenemos deportistas que toleran mucho volumen y que les va bien ese volumen, deportistas que por suerte toleran menos volumen y necesitan ese menor volumen y les va bien. Si les va bien haciendo menos, pues mejor que mejor. Y esto último, pues bueno, quizá por cuestiones a lo mejor psicológicas les podríamos apretar un poco más, pero si no es por eso y no es porque están racaneando realmente, pues igualmente suerte que tienen. Si con poco volumen le va muy bien, pues perfecto, ¿vale? Y esto hay que entenderlo y hay que individualizarlo a cada deportista y programar los entrenamientos en base a ello. Por eso no vale lo de café para todo el mundo, no vale lo de si no has terminado el entrenamiento que había propuesto en el papel, no lo has hecho bien, y si otro quiere hacer incluso más porque le sienta bien, pues bienvenido sea. Entonces, cada cual necesita hacer, digamos, su trabajo en función de su individualidad. Así de simple, no hay una receta establecida para todos. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil. Si es así, valoro que me pongáis un comentario, valoro que dejéis vuestra manita arriba. Y nada, nos vemos en el siguiente.